A través de una red de nervios se disparan mensajes al cerebro. En fracciones de segundo, el cerebro envía señales a los nervios motores que disparan los movimientos. Nuestros nervios son manojos de células delgadas, algunos de más de 1 metro de largo, que transportan señales eléctricas desde el cerebro y hacia él. Una capa de grasa cubre los nervios, con lo cual evita que las señales se crucen entre sí y puedan desplazarse por el sistema nervioso a más de 400 km por hora. El movimiento corporal es controlado por los músculos. Mientras se contraen, el músculo se reduce de tamaño y las articulaciones acercan los huesos a los cuales se insertan. Sin embargo, es el sistema nervioso el que controla la contracción muscular por medio de las terminaciones nerviosas. Cada nervio contiene miles de fibras nerviosas organizadas en dendritas que conducen la información sensitiva y los axones que conducen el impulso motor. Cada motoneurona inerva varias fibras musculares. Estas asociaciones definen la denominada unidad motora. En general, entre menos fibras musculares estén unidas a la unidad motora, el movimiento será más preciso. La intensidad de la contracción muscular es proporcional a las unidades motoras reclutadas. Cada motoneurona tiene varias terminaciones neuronales que algunas veces se dispersan a través del grosor de la fibra muscular. Cada terminación intenta estimular cada fibrilla muscular en un lugar específico, la unión neuromuscular. Antes de terminar el axón, la neurona luce un engrosamiento formando el botón terminal. El botón terminal contiene muchas mitocondrias que le proporcionan energía y varias vesículas sinápticas. Cada vesícula contiene aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina, el único neurotransmisor de la unión neuromuscular. En el lado de la fibra muscular encontramos la placa terminal motora, cuya área está directamente opuesta al botón terminal nervioso. La placa terminal motora es gruesa y excitable eléctricamente. Forma los pliegues que incrementan el volumen de la hendidura sináptica. Las dos regiones están muy cercanas entre sí, pero no hacen contacto real entre ellas. Una vez el impulso llega al botón terminal nervioso, el impulso motor estimula la apertura de los canales de calcio, disparando el influjo de iones calcio dentro de la célula. Los iones calcio promueven la fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana celular, liberando el contenido del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Las moléculas de acetilcolina se difunden hasta el otro lado en los receptores colinérgicos acumulados principalmente en los pliegues. La unión de las dos moléculas de acetilcolina a un receptor genera la apertura del canal de sodio, facilitando la entrada de iones sodio al interior de la fibra muscular. Esto despolariza la membrana y crea el potencial de acción de la placa terminal motora.
Dependiendo del número de receptores activados, el potencial puede excitar el umbral y disparar el potencial de acción muscular. El cual se dispersa por toda la membrana muscular y causa la contracción de la fibra muscular. Las moléculas de acetilcolina son rápidamente destruidas a través de la acetilcolinesterasa presente en la hendidura sináptica. Este corte dará origen a dos moléculas, acetato y colina, que son recaptadas por la terminal nerviosa para reproducir de nuevo acetilcolina. La rápida destrucción de la acetilcolina impide la prolongación de la contracción muscular. El plexo lumbar de forma triangular se sitúa a lo largo de los cuerpos vertebrales, anteriormente a las apófisis costales, entre los fascículos del músculo psoas mayor, que nacen de los cuerpos vertebrales y los que se insertan en las apófisis costales. Se comunica por medio de troncos simpáticos, por medio de ramos comunicantes, pasando a través de los orificios entre los músculos psoas mayor y los cuerpos vertebrales. Los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal pasan a través del psoas mayor y sobre la cara anterior del cuadrado lumbar. Perfora el músculo transverso abdominal a nivel de la cresta ilíaca y origina un ramo cutáneo lateral. Continúa por la cresta ilíaca entre el transverso y el oblicuo interno abdominal anterior y posterior en dos ramos, el abdominal para los músculos y tegumentos inferiores de la pared abdominal, y el genital, que desciende por el conducto inguinal anterior al conducto espermático o al ligamento redondo. Termina en ramos mediales, en los tegumentos del pubis, en el escroto o labios mayores. El nervio femoral es el más voluminoso del plexo lumbar. Nace del segundo al cuarto nervio lumbar, aparece en el borde lateral del psoas mayor y desciende entre este y el músculo ilíaco. Origina ramos ilíacos, ramos del psoas mayor, ramo de la arteria femoral y el cutáneo femoral anterior. Los nervios terminales están dispuestos en dos planos, el superficial, formado por el cutáneo anterior, y el profundo, por el nervio del cuádriceps femoral y el nervio safeno. El nervio obturador, formado por la unión de la segunda a la cuarta lumbar, desciende posterior y medial al psoas mayor, cruza la articulación sacroiliaca. Los ramos colaterales articulares son originados en la parte superior del conducto obturador. Los ramos terminales anterior desciende aplicado al obturador externo, después al aductor corto, y se cubre con el músculo pectíneo y aductor largo. Se divide en tres ramos destinados al aductor corto, largo y grácil. El ramo posterior desciende entre los músculos pectíneo y obturador y proporciona los ramos al obturador externo. El músculo cutáneo femoral lateral, procedente del segundo nervio lumbar y a veces del asa comunicante que se une al segundo y al tercer lumbar, atraviesa el psoas mayor por la espina ilíaca anterosuperior, discurre anterior al cuadrado lumbar y después oblicuamente a la cara anterior del ilíaco, emerge de la cavidad abdominal y pasa sobre el ligamento inguinal medial al músculo sartorio y penetra en la fascia lata. Cruza anterior al músculo sartorio y se vuelve superficial. Se divide en dos ramos terminales, el glúteo y el femoral. El nervio genitofemoral nace del segundo lumbar, atraviesa el psoas mayor a la altura de la tercera lumbar y desciende anterior al músculo. Sigue lateral a las arterias ilíaca común e ilíaca externa. Se divide en un ramo femoral que acompaña a la arteria ilíaca externa y el genital que penetra el conducto inguinal.
El plexo sacro de forma triangular resulta de la unión del ramo anterior del quinto segmento lumbar con un ramo comunicante que le suministra el cuarto nervio lumbar. Desciende anterior al sacro y la articulación sacroiliaca, dirigiéndose hacia la escotadura ciática mayor. El ramo anterior del primer sacro cruza por el borde superior del músculo piriforme, el ramo anterior del segundo sacro anterior a este y el ramo anterior del tercer sacro en el borde inferior del músculo. Se relaciona con el origen del nervio pudendo y es recubierto por la fascia pelviana que lo separa de los vasos ilíacos internos y las vísceras intrapelvianas. Se comunica con el plexo lumbar, pudendo, hipogástrico superior y el tronco simpático. Los ramos del plexo lumbosacro son el nervio glúteo superior, que nace de la cara posterior del tronco lumbosacro, el nervio del músculo glúteo inferior, que sale de la cara posterior del plexo y procede del tronco lumbosacro y los dos primeros nervios sacros, el nervio cutáneo femoral posterior, que procede del segundo nervio sacro, el nervio pudendo, que pasa a través de los músculos coxígeo y piriforme y abandona la pelvis por medio del agujero ciático mayor.